¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy lamentablemente todos amanecimos con la noticia triste del fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Por una parte tristeza porque siempre que fallece un ser querido el corazón se llena de dolor, pero por otra parte la fe cristiana nos hace entender, nos hace creer que Él ha sido ya recibido en la presencia de Dios Padre, en donde podrá participar de su eternidad. Esto llama la atención por una parte porque desde hace 17 años no teníamos la noticia de un pontífice, y si bien Benedicto ya era emérito, de alguna manera se trata de un pontífice. Por lo que esto hace que muchas personas traten de recordar, las personas mayores, cómo fueron los funerales del Papa Juan Pablo II, y otros que son los más jóvenes se pregunten, nunca he acudido, sea presencialmente o sea a través de los medios, al funeral de un pontífice. ¿Cómo se realizan? Bueno, a propósito de esto, habrá que tener en cuenta, no es lo mismo ser un pontífice en funciones que un pontífice emérito. Cuando muere un pontífice en funciones, la Iglesia se queda sin papa. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es convocar a un cónclave para elegir a un nuevo papa. Pero antes de esto, se tiene que cerciorar que el papa ha fallecido, por lo tanto acude realmente un médico, cerciora que el papa ha muerto, se hace un protocolo muy curioso, se golpea sencillamente, no fuertemente, la cabeza del papa para decir está muerto, se rompe el anillo del pescador con el que se sellan sus documentos para que no haya ningún documento que se selle como si fuera suyo después de su muerte, se sellan las habitaciones papales y muchas cosas más. En este caso no, porque fallece Benedicto XVI, pero tenemos un pontífice en funciones, que es el Papa Francisco. Por lo tanto, no habrá ni cónclave, ni se tendrá que cerciorar de la muerte del Papa a través de lo que les he dicho, y muchas cosas más. Ciertamente tendrá que hacerse funerales en el Vaticano, como se hacen cuando se trata de un personaje muy importante. Seguramente serán en la Plaza de San Pedro ante la multitud de personas que acudan, aunque tenemos que estar al pendiente de lo que se diga oficialmente por parte del Vaticano. Parece que estos funerales serán a partir del próximo lunes, es decir, se terminará este año que está a punto de terminar y el próximo lunes serían estos funerales a los que seguramente asistirán también algunos jefes de Estado por la relación que tuvieron con el Papa Benedicto, sobre todo cuando fueron visitados en sus naciones por este sumo pontífice. El Papa Benedicto llega a gobernar cerca de 8 años, desde el 19 de abril del año 2005, cuando fallece Juan Pablo II, hasta el año 2013, que es cuando presenta su renuncia. Es el sexto papa alemán desde el Papa Víctor II. Es decir, que no había habido un papa desde el año 1055. A este papa lo vamos a recordar quizás por dos cosas que surgieron mucho en los periódicos, en las noticias, que no tienen tanto que ver con sus viajes, con sus encíclicas, sino por cuestiones que llamaron la atención. La primera, el limbo. ¿Se acuerdan? Mucha gente pensaba que esto del limbo era una doctrina oficial, un dogma de la Iglesia. ¿A qué se le llamaba el limbo? Bueno, doña Cuquita le decía a doña Chencha, fíjense que cuando los niños se mueren, los no bautizados no se van al cielo ni tampoco se van al infierno. No se van al cielo porque no estaban bautizados. No se van al infierno porque pues no fueron malos. Y esto era un pensamiento popular. Y el Papa Benedicto, al escuchar estos comentarios, yo utilizo estas palabras, estos nombres de dos personas, pero a nivel general en todo el mundo, el Papa dice, vamos aclarando. Esto sería una indefinición. Dios no puede permitir que una persona quede en un estado de indefinición, sino que Dios, cuando fallece un niño, le tendrá que dar la oportunidad de que él decida si quiere estar con Dios o sin Dios. Por lo tanto, la persona no puede quedarse
indefinidamente en lo que se llamaba limbo, sino que seguramente se encontrará con la presencia de Dios al elegir estar con él. Por lo tanto, en algunos titulares decían, el Papa desaparece el limbo. Otro punto que llamó la atención de Benedicto XVI fue que en alguna ocasión, cerca de las Navidades, decía que no había existido una mula y un buey en el momento del nacimiento de Jesucristo. Y mucha gente también, oiga, Papa Benedicto, que usted nunca ha visto un nacimiento. En todos los nacimientos ponemos a la Virgen, a San José, al niño, al ángel, y por supuesto que tienen que estar estos dos animalitos. ¿Por qué inventa usted que no estuvieron? Pero después de esto, que ocasionó también grandes titulares, la gente empezó a buscar en el Evangelio y dijo, ah, caray, de verdad, no aparece en ninguna parte del Evangelio que haya estado un animalito llamado mula o buey. Y entonces, gracias a este comentario del Papa, la gente empezó a buscar el por qué. Y la razón fue muy interesante porque desde los tiempos de las catacumbas se representaron a estos dos animalitos. ¿Por qué? Porque el buey es un animal que por cargar un yugo representó al pueblo judío que cargó el yugo de la ley hasta antes de Cristo. Y el segundo animalito, la mula, por ser un animal impuro, es decir, no es un hijo de caballo y yegua, de burro o burra, sino algo mezclado, representa a los paganos, a los no judíos, es decir, a ti y a mí que no somos judíos. ¿Y qué representan estos animalitos? Que el niño que nace vino a salvar a los judíos, representados por el buey, y a los no judíos, representados por la mula. Así que mucha gente va a recordar al Papa Benedicto por este tipo de cosas y no por las 3 encíclicas que escribió. La primera en el año 2009 llamada Caritas in Veritate, donde habla de la relación entre el amor y la verdad. Cuando hay amor, siempre tiene que haber verdad. La segunda encíclica del año 2007 es Spe Salvi, donde se centra el Papa Benedicto en la importancia de la esperanza, una virtud que nos ayuda a enfrentar todo obstáculo con una visión particular cuando está acompañada de fe. Y la tercera encíclica llamada Deus Caritas del año 2005, en donde se nos recuerda la importancia del amor, porque si Dios es amor, donde Dios está, las cosas tienen que manejarse precisamente de otra manera. El Papa Benedicto vino a nuestro país en el año 2012, hace 10 años, pero realizó además 24 viajes por todo el mundo. Yo creo que con el paso del tiempo se va a recordar al Papa Benedicto por su profunda teología, por sus escritos, son maravillosos. Quizás no tuvo el carisma, el don de gentes como tuvo Juan Pablo II, pero sí le tocó enfrentar un momento muy particular ante los acuses de pederastia, pero él reaccionó en una forma tajante, poniendo cero tolerancia y haciendo que empezaran a cambiar las cosas en el derecho canónico para atender más prontamente a las víctimas. Y finalmente, como un papa alemán, que son puntuales en su pensamiento, que son específicos en su manera de actuar, cuando Benedicto XVI entiende que por las razones humanas que él tenía no podía continuar al frente de la Iglesia, decide con toda humildad renunciar, sabiendo que Dios suscita siempre a las personas adecuadas para que vayan dirigiendo a la Iglesia. Y creo que no se equivocó porque el Papa Francisco lo está haciendo maravillosamente. Y a ti y a mí nos tocó vivir en una etapa histórica. ¿Por qué? Porque es la única etapa en la que hemos tenido dos papas al mismo tiempo, un papa en funciones y un papa emérito. La primera vez que nos toca ver que un pontífice sepulta a otro pontífice. La primera vez que nos toca ver que cuando fallece un pontífice, aunque sea emérito, no habrá cónclave ni todos los protocolos que se realizan cuando muere un pontífice en funciones. Demos gracias a Dios por la
presencia del Papa Benedicto al frente de la Iglesia. Pidamos por su eterno descanso, que el Señor reciba todas sus buenas acciones y que perdone también sus faltas, sus omisiones, sus limitaciones. Benedicto XVI, descansa en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua.